El siguiente espacio es un programa de opinión. Clasificación A, apto para todo público. El análisis, la información, los temas de la actualidad y las tendencias están en una sola frecuencia. Frecuencia Política. Frecuencia Política. En tu radio, en tu compu, en tu celu, en tu tablet, aquí por la señal de Pichincha Universal. Comenzamos. Buenas tardes, amigos, amigas. Gracias por estar en Frecuencia Política. Un miércoles más con nosotros, esta vez 2 de septiembre, iniciando el noveno mes del año y contento siempre de hacer este programa y llevarle para conocimiento y debate de ustedes. Ustedes son siempre los que sacan las últimas conclusiones. Nosotros solo tratamos de poner lo mejor del análisis noticioso en términos económicos, sociales, políticos, culturales, cuando es del caso, pero sobre todo el plato fuerte que siempre lo traen nuestros invitados o nuestras invitadas para poder dialogar con ellos, poder charlar e insisto, que ustedes sean los que saquen las conclusiones que les parezcan más adecuadas. Este programa, Frecuencia Política, llega a usted gracias al trabajo que hacemos con Radio Pichincha Universal, 95.3 de FM para Quito, 94.5 para el resto de la provincia de Pichincha. Por redes sociales crecemos significativamente y a través de www.pichinchacomunicaciones.com.es, a través de nuestras cuentas de Twitter que hacemos una transmisión en vivo del programa Frecu Política y Pavel ML, pero también cada vez más agradecidos con la ciudadanía que nos sigue en el reprise que hacemos de este programa los días domingo a las 9:30 de la noche por la cuenta de Pavel Muñoz, asambleísta, en Facebook. Esta posibilidad que nos dan las redes sociales, la comunicación actual, nos permite que la reproducción del programa siga incrementándose de semana a semana. De hecho, ahora que tenemos muchos conectados en vivo, después, ¿no es cierto?, van alimentando sus comentarios también a nivel de Twitter, de redes sociales, de lo que ha pasado y sobre todo de los principales señalamientos que hacen, insisto, nuestros invitados o nuestras invitadas. Y el día domingo, cuando usted puede ver el reprise de este programa, también hay una gran interacción, así que estamos realmente contentos de que esto suceda así y contentos de poder hacer un proyecto de comunicación que tiene el único objetivo de que dialoguemos juntos y que encontremos o debatamos sobre las alternativas de solución que el país puede desarrollar, habiendo, digamos, tenido o habiendo experimentado el peor gobierno de la historia, decimos nosotros, dentro de la peor pandemia también que hemos sufrido. Así que esto lo hacemos con mucho cariño para ustedes. Quiero comentar de manera introductoria nada más dos elementos. Estamos en el periodo donde se están cerrando las aceptaciones personales, voy a poner un paréntesis, voy a poner unas comillas en esto y un subrayado, las aceptaciones personales de las candidaturas. Candidaturas que en este momento son para elecciones nacionales, por lo tanto tenemos postulantes a la Asamblea Nacional, tenemos postulantes al Parlamento Andino y evidentemente los binomios presidenciales, que se cuentan en 19. Así que esto que antes se hacía solo de manera telemática, hoy por el simple deseo de proscripción a Rafael Correa, se ha pedido que se presenten presencialmente y tenemos casos locos. El hecho, digamos, de, por ejemplo, un asambleísta nacional que puede estar viviendo en Loja, tiene que venir aquí a Quito, ¿no es cierto?, para hacer su registro. Alguien como el caso de Rafael, que está viviendo fuera del país, supuestamente debería venir al Ecuador para hacer la presentación y la aceptación de su precandidatura, a pesar de que ayer lo ha hecho, digamos, al menos con 3 mecanismos, ya vamos a comentar de eso, o de manera loca, ecuatorianos que están postulando para ser representantes digamos, por los distritos del exterior. Voy a poner un caso concreto. Nuestro compañero Mauricio Zambrano, que evidentemente al ser un legislador está en este momento en el país, con las dificultades que supone moverse a otro territorio, no han querido aceptar su aceptación dentro del territorio nacional. No hemos podido conversar en las últimas horas, no sabemos cómo terminó el Vía Crucis, pero tenía que salir del Ecuador. Estando en el Ecuador, tenía que salir del Ecuador a Colombia, a Venezuela, a Perú, para ver si es que ahí se registraba en alguno de los consulados o embajadas de estos países. Una cosa de locos, solo con el propósito de impedir la candidatura de Rafael Correa. Y decimos de locos porque violenta, digamos, la lógica.
Y cuando digo de la lógica es que en este momento seguramente tenemos incluso candidatos que son población vulnerable respecto al posible contagio que podrían tener de COVID-19. Y el hecho de exponerse a la presentación y la aceptación de sus candidaturas. Y en la política es eso, la política también está atravesada por mucho afecto, la política está atravesada por esa necesidad que tiene el ciudadano de acercarse, de dar la mano, un apretón de manos, un abrazo a su candidato, a su candidata, y de alguna u otra manera, incluso a pesar de que he visto que todas las fuerzas políticas tratan de poner de manera muy estricta las normas de cuidado en este momento de la salud, como es el uso de mascarilla, el distanciamiento físico, al final, digamos, la gente quiere estar con su candidato, quiere abrazarle, quiere tomarse una foto, y eso dificulta, por lo tanto, se está poniendo en riesgo a la población que está aceptando o los candidatos y las candidatas que van a aceptar, así como los coidearios que van a apoyar y respaldar ese proceso. Y esto me parece que es un tema que, digamos, violenta, decía la lógica, pero violenta también principios constitucionales. El Ecuador es un estado unitario, pero que se administra de manera descentralizada. Por lo tanto, de manera descentralizada también pudo haberse hecho este proceso. O lo otro, ¿no? A Rafael Correa, justamente el actor al que quieren proscribir, le ponen una sentencia de 8 años por estos mecanismos telemáticos, por una videoconferencia. Señor, usted está condenado a 8 años de cárcel, 8 años no puede ejercer sus derechos políticos. Pero eso sí, para aceptar la candidatura tiene que, digamos, presentarse, estar física y presencialmente en las oficinas del Consejo Nacional Electoral. Insisto, una cosa de locos que esperemos no se vuelva a repetir. Y que sea corregido, digamos, con la próxima Asamblea Nacional Constituyente, ya no solamente en el reglamento del Código de la Democracia, sino algunas reformas sustantivas al Código de la Democracia que no estén atravesadas por los intereses electorales de cada periodo, sino más bien por elementos conceptuales del tipo de sistema político electoral que queremos fortalecer. Y finalmente, a pesar de que esto daría para comentar mucho, pero lo voy a comentar sobre todo con un invitado, un gran invitado que tenemos el día de hoy, ya les voy a presentar, pero finalmente comentar esta foto, que es la peor foto que pudo haber presentado la derecha del país para anunciar una alianza entre Creo y el Partido Social Cristiano. Alguien me decía, todos con mocasín, todos con guayabera, ¿no es cierto? La única mujer que no sabemos si efectivamente la pusieron ahí o es de pura casualidad o error que aparece en esa foto, que nos lleva evidentemente a preguntarnos esto, ¿no? ¿Esa alianza responde a un proyecto de desarrollo nacional o responde, por el contrario, a un proyecto económico regional? En esa foto se puede ver equilibrio, digamos, de género. En esa foto se ve un rol protagónico de las mujeres. En esa foto se ve un rol protagónico de los jóvenes. ¿O es más bien una especie como de retrato de este patriciado que de alguna u otra manera todavía tiene el deseo de gobernar al Ecuador porque se sienten, digamos, naturalmente llamados a eso? Entonces, es una foto que realmente devela mucho. Seguramente vamos a comentar también con nuestro invitado. Si no está develando miedo, el miedo que me refiero es a que los sectores progresistas, los sectores populares, la candidatura o el binomio, por ejemplo, que se ha llamado La Esperanza, efectivamente empiece a sumar todos los apoyos que se ve que ya en terreno y una vez oficializado empieza a sumar. Así que hemos visto esa unidad. ¿Qué tan representativa es esa unidad del país? ¿No es cierto? Es lo que efectivamente da mucho para comentar. ¿Qué tan, digamos, de visión nacional es esa foto de unidad? Da muchísimo para comentar. ¿Qué tan, digamos, qué tanto valora la participación de la mujer y de los jóvenes en esa foto? Da mucho para pensar. ¿Y cuál es la participación, por ejemplo, del sector indígena? Ahí sí vemos que han aplicado lo que decían, ¿no? Quédense en el páramo. ¿Qué tan abierta es para que sectores populares hayan podido ser testigos de esa foto que deja ver el acuerdo, ¿no es cierto?, de los sectores conservadores y de derecha del país? Así que mucho para comentar ahora en nuestro programa de Frecuencia Política. Ustedes en su casa, ustedes con sus amigos, ustedes con sus compañeros, con su pareja, ¿no es cierto?, hágalo también. Y por eso estamos contentos de pasar a nuestro próximo segmento, sin antes agradecer, como siempre lo hago, y darle un fuerte abrazo a nuestro equipo de producción, Paulina Enríquez en la producción,
Freddy Rizos también en controles y en el equipo de producción, y al gran equipo de Radio Pichincha Universal que siempre está pendiente de cuidar el mínimo detalle. Al final también a María Belén Proaño, con quien hacemos la co-conducción, que estamos ya deseosos de poder vernos en vivo y en directo para hacer la co-conducción de este programa, pero que siempre nos trae su muy interesante nota sobre el minuto ODS. Bienvenidos a Frecuencia Política. Vamos con Dialogando con. Los protagonistas de la información aquí en nuestra cabina, en Frecuencia Política. Dialogando con. Gracias por seguir con nosotros y estamos en nuestro segmento Dialogando con. Estamos contentos de tener a un amigo de la casa. Él también fue parte de Radio Pichincha Universal. Tal vez se anime a contarnos algo de su experiencia, además su larga experiencia periodística, no solamente en el Ecuador, sino en otros países. Él no es uruguayo ni es ecuatoriano, desde mi punto de vista, es un latinoamericano y un latinoamericanista. Es escritor, es periodista, es político, ya dijimos político de Uruguay, político de Ecuador. Es máster en literatura española y hispanoamericana, ganador de varios premios y reconocimientos internacionales. Es autor de más de 25 libros en distintos géneros y fue vicecanciller de nuestra república, la República del Ecuador. Nuestro amigo, nuestro hermano latinoamericano, decimos hermano ecuatoriano, hermano uruguayo, Quinto Lucas. Qué bueno que estés con nosotros, Quinto, te mandamos un gran abrazo. Bienvenido. Un abrazo grande, Pavel, y un saludo también fraterno a todos los amigos y amigas que están escuchando el programa. Es un gustazo estar aquí. Bueno, te decía que estuviste en la radio y me ves yo no soy comunicador, digamos, y no sé, capaz que tendrás tu propia apreciación de lo que tan mal lo hacemos, si muy mal o pésimo, pero veía que me veías ahí con un poco de envidia con el micrófono aquí, es decir, la conducción del programa, te tinca mucho el tema de la comunicación, hacer programas, y estuviste haciendo el programa de entrevistas del segmento de opinión por algún tiempo en Radio Pichincha Universal. Sí, a mí siempre hice más periodismo escrito que periodismo radial, ¿no? Me parece raro esto de estas entrevistas con el Zoom, es una cosa muy extraña, tanto para el entrevistado y me supongo que para los que entrevistan debe ser una cosa bastante extraña, pero eso es más lo que me llama la atención cada vez que vengo a una entrevista y estoy a través del Zoom. Sí, estuve en el programa de entrevistas de la mañana en Pichincha Universal, pero también tenía un programa que para mí era algo como de esas cosas que uno quiere hacer y no las puede hacer porque obviamente no tenía publicidad ni nada, era un programa cultural, histórico, que se llamaba Me Voy a Volver, que era los domingos en la mañana y en la noche, y que era un programa muy loco porque se juntaban películas, música, poesía, textos, testimonios, una cosa que quería hacer y que es de esas cosas que uno siente cuando después habla con los que escucharon, que hizo algo que de repente no fue el programa masivo, pero fue el programa que uno quería hacer porque lo lleva en el corazón, es la cultura total. Eso, y después el programa de entrevistas que era muy interesante, que lo hacíamos con Washington Yepes en la mañana, fue como 2 años que estuve ahí en Pichincha y claro que le quiero mucho a la Radio Pichincha. Qué bueno, y la radio también, Quinto. Y te decía, para nosotros también esto es porque lo queremos hacer. Recordar lo que ya saben nuestros amigos, este es un programa totalmente ad honorem, que simplemente gente que lo quiere hacer, nos juntamos. Y Radio Pichincha Universal tuvo el acierto, lo he dicho ya, de abrir la franja de 6 a 7 de la tarde-noche, de todos los días, para que distintos colectivos puedan hacer este tipo de programas. Así que agradecidos también porque la radio de los pichinchanos y las pichinchanas abra ese espacio. Y chévere que decías de este programa loco, porque me quiero meter en este terreno, Quinto. Decías películas, poesía, literatura. ¿Quinto Lucas es un tipo más de la política o es un tipo más del mundo de la cultura, del mundo de las letras? Lamentablemente he sido más del periodismo y la política. Digo lamentablemente porque me ha sacado mucho tiempo para hacer literatura. En los últimos 2 años me he dedicado mucho nuevamente a la literatura, a la ficción, digamos. Pero el periodismo político, que es el que siempre hice, el periodismo político escrito, y bueno, fui corresponsal de alguna agencia de noticias y todo, me absorbía mucho. Y además el compromiso, porque a ver, el periodismo como lo veo yo, el periodismo político como lo veo yo, lleva al compromiso, y finalmente hay un compromiso político. Así no sea partidario, es un compromiso político. Y eso te absorbe mucho y no te da la posibilidad de hacer ficción. A veces
te metes tanto en la realidad, aunque a veces la realidad supera la ficción, como ha pasado aquí con el tema de la pandemia, pero no te da la posibilidad de dedicarte mucho más a la literatura. Entonces, por eso digo, siempre he sido más periodista político, pero en los últimos años me he dedicado más a la literatura, en los últimos 2 años. Bueno, y justo sobre esto, si no estoy mal, tienes o tenías, claro, ahora que seguramente con la pandemia no se puede hacer lo mismo, pero tú y otros intelectuales los días viernes, si no estoy mal, tenían un espacio que le llamaban los caviernícolas, si no estoy mal. Alguna vez tomé un café con ustedes, riquísimo aprender de literatura, de, digamos, pintura. Estaba el querido Pavel Lewis ahí, estaba el querido Don Uvidia, al que si le ves, mándale un gran abrazo, ya le invitaremos también. Y conversaban, ¿qué? El quinto, literatura y política. ¿Cómo es la combinación, esta rica combinación? Es literatura y política y es interesante porque uno podría pensar que todos pensamos igual. Y creo que de todos los que nos reuníamos, todos pensábamos distinto. Y entonces se dan esas discusiones que en un momento estás discutiendo sobre las diferencias que tenemos sobre literatura y en otras sobre las diferencias que tenemos sobre política. Todos comprometidos, obviamente, con una determinada visión social y política, pero a veces tú sabes cómo son las discrepancias de los momentos y todo. Entonces se dan ricas discusiones justamente porque todo el mundo se enriquece, porque aprende del otro. O sea, uno sabe que venimos de lugares distintos y tenemos visiones distintas, tenemos edades distintas, hemos pasado por cosas distintas, y entonces yo creo que todos nos enriquecemos en eso. Y eso es un espacio. Ahora los estamos echando de menos porque con el tema de la pandemia no nos hemos podido reunir los viernes y a veces, claro, nos conversamos por teléfono o inclusive por Skype y eso, pero no es lo mismo estar tomando un vino, comiendo algo y conversando sobre un poco más distendidos sobre lo que está pasando en el mundo y lo que está pasando en la creación literaria. Y en la creación también artística, porque claro, es eso, no es solo literatura, es la cultura en general la que discutimos ahí. Sí que se extraña. Sí, y entiendo que sí. En algún momento ya te pediré que me invites para poder compartir ese café, ese almuerzo y ser parte de esas discusiones también. Ahora, hacías una interesante distinción, Quinto, entre compromiso político y compromiso político partidario. Voy a dejar el compromiso político partidario para el final porque te quiero preguntar, estás para candidato también para las próximas elecciones, felicitaciones por eso, pero empiezo con el compromiso político. A veces creemos, Quinto, que el compromiso político simplemente se da o solamente se da para aquellos que estamos involucrados en la política, pero en la literatura, por ejemplo, hay un compromiso político, en el ejercicio periodístico hay un compromiso político, en, digamos, la práctica ciudadana de comprometerse con empujar un proceso, con criticar un servicio mal dado, hay un compromiso político. Ese compromiso político, digamos, por ejemplo, en la literatura nos dices que estos 2 años has estado escribiendo mucho. ¿Cómo se da? ¿Cómo se deja ver, Quinto? Tenemos, digamos, grandes autores, ¿no es cierto?, que expresan su punto de vista político y hacen una especie como de, no sé qué palabra utilizar, pero de apuesta a posiciones políticas, ¿no es cierto? Estoy pensando, qué sé yo, en autores como, seguramente, esto a ratos he notado también desde con cierta crítica, ¿no es cierto? Por ejemplo, la crítica a los sistemas totalitarios que hacía Kundera, lo que él entendía como sistemas totalitarios, ¿no es cierto? Esta crítica, digamos, a la sociedad, a la forma de funcionamiento de la sociedad como hace Houellebecq, o esta apuesta, digamos, por determinadas posiciones conservadoras, que sobre todo ahora hace el último Vargas Llosa. Claro, es increíble porque la literatura, a pesar de que lo que muchos, o lo que ahora algunos dicen, algunos escritores, que dicen que no tiene nada que ver con la política, la literatura es lo más político que existe, por lo que se escribe y por cómo repercute esa literatura. Entonces nosotros podemos pensar en el Vargas Llosa de Conversación en la Catedral, y ahí tenemos una visión de la política, de la sociedad de América Latina, del Perú, pero de América Latina, que de repente no la íbamos a percibir leyendo los diarios y viendo las crónicas de lo que dicen los diarios de lo que está pasando en lo que pasaba en ese momento en el Perú o en América Latina. La literatura te golpea más, te toca más. Yo digo, cuando hago poesía a veces llego mucho más a la gente que cuando hago un artículo político, y me ha pasado mucho en los últimos tiempos. Los 100 años de soledad de García Márquez
es la historia política de un país y de una región, con todo lo que significa el realismo mágico y todo lo que significa el surrealismo dentro de la narración del realismo mágico, pero es totalmente político. ¿Quién conoce, en muchos lados se conoce más América Latina por 100 años de soledad que por la realidad de América Latina? Hay gente que no sabe en Europa y en otros países ni cuáles son los países que integran América Latina. Sin embargo, 100 años de soledad saben lo que es y enseguida los transporta a una realidad determinada, más allá de que sea ficción. Entonces sí, la literatura tiene, pero después está la otra vinculación de la literatura, que es la doble vinculación que le podemos dar a Vargas Llosa. Mientras era aquel escritor que reivindicaba todo lo que ocurría en su entorno y en su continente y en su país, era un Vargas Llosa. Ahora es un autor que se vincula con las élites político-económicas, que ya es otra cosa. Entonces también está haciendo política, pero otra política, una literatura política que ya no es aquel compromiso con la sociedad, sino ahora es el compromiso con él mismo y con quienes se vincula, con el poder que se está vinculando. Interesante y enriquecedora conversación la que estamos manteniendo con nuestro invitado, Quinto Lucas, la hemos dicho, escritor, periodista, político latinoamericano. Quinto, y a propósito de lo que hablábamos, ¿no es cierto? Incluso de la realidad, queriendo meterte ya lo que está pasando hoy, la actualidad política de Latinoamérica, particularmente el Ecuador, se me ocurre incluso un ejercicio. Yo creo que vivimos tiempos complicados. Si antes la dictadura, digamos, se vestía con botas, me parece que hoy la dictadura se viste con togas. Tenemos una especie, ¿no es cierto?, de neoliberalismo autoritario, despótico, con cosas, digamos, asombrosas. Yo no había creído, ¿no es cierto?, y me espanté ya cuando procesaba bien la foto esta en la que María Paula Roma aparece con esa camiseta, no sé si viste, después de todo lo que pasó en octubre, digamos, con la cantidad, me parece que son 12 ciudadanos ecuatorianos los que perdieron un ojo, y es la camiseta que tiene, es una especie como de cosa que te choca. ¿Cómo describirías, si tuvieras que hacer un ejercicio, perdón si te pongo en aprietos, pero estás todo el tiempo pensando en esto, ¿cómo describirías desde una figura literaria lo que pasa hoy en América Latina? ¿Cómo Bueno, empezarías un libro, tal vez? Yo decía que de repente la realidad de América Latina hoy, del Ecuador hoy, sería mucho más el inicio de Pedro Páramo, de vine a Comala a buscar a mi padre, y en realidad lo que encuentro es un desastre total. No es así el inicio, pero es la verdad que muestra la muerte, todo eso que se ve en Comala, y es lo que podíamos pensar de Guayaquil cuando el momento más complejo de la pandemia, lo que pasamos en Quito hasta hace poco. Pero la realidad es que aquí tenemos dos cosas. Lo de María Paula Romo con lo de la camiseta es algo tan absurdo y tan... me cuesta creerlo. Yo pensé que era montado. Y dije, no, es otro montaje, no voy a tocar ese tema porque me parece otro montaje, es una tontería, no pueden hacer... Hasta dije, es una tontería que hagan esas cosas. ¿Cómo van a montar esas cosas? Yo también pensé eso. Es totalmente absurdo porque es una burla a las víctimas de una protesta, de una de las mayores protestas de la historia moderna del Ecuador, sin duda, un momento de casi insurrección popular, nacional, de clase media, de todo, porque fue algo increíble lo que se dio en Quito. Entonces burlarse de la gente y de los jóvenes es algo que no podrías creerlo en alguien que se suponía que defendía los derechos humanos. Pero bueno, eso es una cosa. Volviendo a la literatura, eso te daría para lo de María Paula Romo te da para un personaje bastante siniestro de la literatura. Y ojalá alguien escriba sobre ese personaje, porque es un personaje bastante siniestro en todo lo que ha asumido como ministra de gobierno y en todas sus relaciones últimamente me parecen muy, muy terribles. Ahora, yo decía, y de alguna forma, hablando de los inicios, yo terminé una novela que se supone que va a salir a fin de año, iba a salir antes, pero con el tema de la pandemia se complicó, que dice algo así como, las puertas para nosotros no se abren, se cierran, no hay nuevos caminos, detrás hay muros. Cuando abrimos una puerta está tapiada con ladrillos.
no hay ni siquiera cavernas detrás, tampoco hay otros laberintos. El cerebro es un laberinto, el cerebro es un problema. Y ahí empieza a ser toda una descripción a partir del cerebro, porque el personaje es un personaje que está en un manicomio. Bueno, ese personaje podría ser que está describiendo la realidad desde lo que hemos vivido y lo que seguimos viviendo en el Ecuador y en varios países de América Latina. Estamos viviendo o hemos estado viviendo un laberinto sin ninguna salida. Empiezan a aparecer algunas puertas. Esperemos que, bueno, que finalmente exista esa salida al final del laberinto. Muy interesante esto, Quinto. Te tengo que hacer una pregunta prácticamente de binaria, de sí o no, porque hago un corte para retomar ya más desarrollo sobre esto. Pero a partir de lo que has dicho, que me dejas pensando mucho, ¿es el Ecuador de hoy un manicomio? Bueno, en gran parte sí, pero es un manicomio en el mal sentido, porque yo rescato a los locos porque los locos son creativos, los locos que tienen una visión distinta de la sociedad, a veces son tratados como locos, pero este es un manicomio en el mal sentido, es un manicomio desde quienes tratan de oprimir a los otros, y ese es el verdadero manicomio, donde se cree que está la cordura, porque además ahí se cree que está la cordura, en explotar a los demás, en robar los hospitales. O sea, hay gente que cree que eso es la cordura. Efectivamente, yo diría incluso un manicomio de falsos cuánticos también, porque yo también rescato la locura, esta locura que es creativa, ¿no es cierto? Esta locura que seguramente te permite incluso avanzar, que te muestra otras formas del mundo, seguramente se ve el mundo de otra forma, tal vez más rica en algunos casos, pero esta locura que ha estado, digamos, entre, como digo, estos falsos cuánticos y la necropolítica, sí es una especie de, tal vez habrá que inventar otro término para, digamos, no exactamente manicomio, pero sí una especie de situación terrible en la que vive el país. Y como dices, Quinto, te voy a llevar a conversar de esto en la segunda parte. Se ve también y podrían verse luces, destellos de luz al final del camino, o que algunas otras puertas se están abriendo. Gracias a Quinto Lucas por estar con nosotros conversando aquí en Frecuencia Política con nuestra audiencia, que decimos sigue creciendo. Nos quedábamos al último con esta idea de que Quinto señalaba, ¿no es cierto?, de que las puertas se van cerrando, el laberinto es la propia mente, pero de alguna otra manera se ve también que pueden haber destellos de luz o claridad al final del túnel. Y quiero que nos digas en qué estás pensando, Quinto, pero antes me quedé también porque me gustó mucho, te decía, porque ha sido interesante y rico, ¿no? Esta combinación literatura política, cómo y a ratos entender la política se lo hace mucho mejor desde la literatura. Un buen libro de literatura puede explicarnos mucho, historia puede explicarnos política, muchísimas cosas. Pero hay otra foto que en estos días fue una foto emblemática, no sé si tú la viste. Ves una sala, ¿no es cierto? Están, me parece que alrededor de 9 o 10 personas. De estas, 8 o 9, según el número total, son hombres, ¿sí? Una sola mujer en el centro, que es Cristina Reyes. A los lados está Jaime Nebot y está Guillermo Lasso. No se puede ver que haya, no digo, esto para mí no debería ser y no es realmente un tema de gran reflexión, pero si hay alguien que está queriendo postular por la presidencia para tener un proyecto nacional, digo, ¿dónde está la diversidad ahí, no es cierto? Es una foto que uno podría de alguna u otra manera mirar como un determinado patriciado, ¿no es cierto? Y yo me preguntaba si es que esa es una foto que apuesta por un proyecto político nacional, o es más bien una apuesta económica de protegerse, una apuesta económica regional para proteger sus reductos. ¿Cómo la ves? No sé si sabes exactamente de qué foto estoy hablando y cómo la describirías también políticamente. No, sin O duda. literariamente. Sin duda, es una foto totalmente excluyente. Es una foto justamente, el patriciado tal vez es lo que más sería la mejor palabra para describir esa imagen. Pero ahí hay una cuestión, yo creo que yo siempre hablo de derecha política y derecha económica, porque no necesariamente es así. Hay también izquierda económica, izquierda política, a veces no se... Pero aquí la derecha política y la derecha económica se juntan para defender intereses, y en esa foto está lo que defienden. Defienden sus lugares en el mundo, sus lugares en esta sociedad. Están justo
para defenderse entre sí. Y es la derecha política de Nebot y la derecha económica de Lasso, que también se transformó en política. Pero lo increíble es que cuando ellos hablan de exclusiones, y hablaban de exclusiones durante la Revolución Ciudadana, y hablaban tantas cosas, ellos se muestran al país como los únicos representantes del país, porque finalmente ahí es lo que tú dices, no se ven indígenas, que claro, es un poco, muestra lo que han pensado de los indígenas, váyanse al páramo. No muestran jóvenes, bueno, la joven es Cristina Reyes, porque casi que era porque tenía que decirle, ve, renuncia, que vamos a hacer este pacto aquí. Entonces es una foto totalmente excluyente. Si empezáramos un libro con esa foto, tendríamos que recordar la historia de lo que fue el patriciado y lo que fue esa familia criollas que lo que trataron de construir fue un país a semejanza de lo que era España para ellos mismos, olvidando a los demás, olvidando a los indios, a los campesinos y ahora a los jóvenes, que son los que de alguna forma tratan de irrumpir en la política. Es una foto excluyente por completo realmente. Totalmente, ¿no? Yo le escribí a Cristina Reyes, asambleísta del Partido Social Cristiano, somos colegas, y le felicité por su postulación para candidata. Me parecía que de alguna u otra manera la derecha presentaba un rostro de una mujer, y si bien tenemos diferencias con la asambleísta Reyes, diferencias políticas me refiero, rescato su deseo de hacer una legislatura útil para el país. Pero ahora también digo, y seguramente le mandaré un mensaje también en el otro sentido, me apena que hayan, digamos, evidentemente ellos podrán hacer y tener el razonamiento que quieran, pero ya poniéndome en un término, si tú quieres, como más analítico, me apena que hayan generado una suerte como de ficción, de que apostaban por una candidatura de una mujer joven, cuando al final, ¿no es cierto?, terminan apostando por lo que yo llamaría no exactamente un mejor razonamiento político, sino necedad. ¿Dónde estaban sus posibilidades incluso de tener una mejor participación? Apostando por una mujer joven, digamos, refrescando su ideario, refrescando su imaginario, seguramente refrescando su discurso, o apostando por, cuando digo la necedad, es por quien ha dicho, yo quiero ser presidente, me aferro, ¿no es cierto?, a ser un candidato, seré por tercera vez el que me presentaré a las urnas, vamos a ver cómo le va en esta ocasión, sus números y su perspectiva después de esto no se ve muy promisoria, pero ¿no te parece que hay más que racionalidad política, hay necedad e imposición de un candidato? Sin duda, pero además es eso de no apostar al futuro, ni apostar estratégicamente, porque inclusive en lo electoral vos puedes apostar estratégicamente, es decir, hay una coyuntura electoral que me va a transportar estratégicamente. Si el Partido Social Cristiano quería transportarse a un futuro, digamos, un poco más promisorio, más allá de lo ideológico que vamos a discrepar obviamente, una mujer joven abría las puertas a otros sectores que le cuesta a ese partido llegar, pero no, ellos apuestan a los intereses inmediatos de clase y a los intereses tácticos de clase, que es la necesidad de ver cómo nos juntamos para ver si somos un poquito más fuertes, porque tenemos miedo de que el binomio de Rafael Correa finalmente ha pegado tanto que va a ser muy difícil ganarle. Entonces tenemos que juntarnos. Y ahí yo creo que hay una mano de afuera, porque a veces a ellos les cuesta juntarse. Y sin embargo creo que hay una mano de afuera que le dijo, vean, júntense como se juntó Macri en Argentina con un montón de otra gente, como se juntó Lacalle en Uruguay con otro montón de gente que no se juntaban nunca, porque si no van a perder las elecciones. Y eso es lo que está por delante. No importa si por delante de alguna forma desprecian a una joven mujer, porque realmente es una forma de desprecio. Después de haberla proclamado, y casi que decirle, ve, renuncia, es muy feo. O sea, realmente... Quinto, y además con un elemento, ¿no? Cristina Reyes hace unos últimos pronunciamientos absolutamente, y también le dije que le felicitaba por eso, unos pronunciamientos muy fuertes y enfáticos, enfrentando, por ejemplo, las posiciones de determinadas posiciones de María Paula Romo.
y terminan haciendo una alianza, ¿no es cierto?, con Creo, que Creo es el verdadero partido de gobierno. Es decir, el verdadero partido de gobierno no es Alianza País, el verdadero partido de gobierno del Morenato es Creo. Así que de alguna u otra manera terminan, desde mi punto de vista, también haciendo un suicidio político, porque se juntan con el partido que más terriblemente expresa el Morenato de estos años. Claro, hasta en eso no apuestan estratégicamente, porque finalmente lo que están haciendo es reivindicar lo que ha sido el gobierno, porque si vos te unes con Lasso, que justamente fue el que ha defendido este gobierno desde distintas posiciones, es que estás apostando a eso cuando tu candidata, tu supuesta candidata a la presidencia, sí tuvo una actitud eh, más que elogiable, porque denunció todo lo que había estado involucrada Roma en el tema de los hospitales y todo. Entonces, realmente sí, yo creo que el Partido Social Cristiano no sabe en lo que se está metiendo. Bueno, sabe porque están defendiendo ciertos intereses, pero electoralmente y como grupo social también, porque el Partido Social Cristiano, mal o bien, también representa un grupo social. Ese grupo social, más allá de 4 o 5, por eso yo a veces digo, 4 o 5 ricos son los que se benefician con esto, más allá de esos 4 o 5, los otros, el grupo social un poco más amplio que sí representa el Partido Social Cristiano, no se van a beneficiar con esto, sino los 4 o 5 grupos ricos que van a estar ahí. Vamos al otro terreno, al contrario, digamos, donde también hay un proceso de unidad, pero claro, de esto los medios mercantilistas de comunicación no hablan. Ya son cientos de organizaciones los que se han plegado al bloque más bien de la Unión por la Esperanza. ¿Cómo ves eso, Quinto? Cuando dices, estoy asociando cuando tú decías, bueno, estos destellos como de claridad, alguna cuestión así, no sé si estás pensando también en cosas que creo que en este momento habría que rescatar. El deseo, que ya tendrá que cada vez convertirse más que en deseo, en afianzarse como realidad, que sí veo que hay pasos en ese sentido, pero tiene que afianzarse como realidad, de que el progresismo esté unido para enfrentar esa claridad de clase que nos presenta también esa foto. Y si de alguna u otra manera el progresismo no está unido también alrededor de un programa, alrededor de una plataforma y de unos candidatos que van a correr las próximas elecciones, corremos el riesgo de que esa sea la unidad que impere en el país, la que estamos criticando, y que se invisibilice la otra unidad que más bien está sumando a, digamos, indígenas, está sumando a población afroecuatoriana, está sumando a montubios, está sumando a las clases medias, está sumando a los sectores populares, está sumando a organizaciones políticas como Centro Democrático, Fuerza Compromiso Social. ¿Qué decir del proceso de unidad de UNES? Bueno, a mí me ha dado mucha esperanza justamente, más allá de lo de Unión por la Esperanza, porque siempre nos ha costado juntarnos en general. Al progresismo en general, a la izquierda ni hablar, pero al progresismo le cuesta juntarse. Le cuesta entender que, como yo digo, hay momentos tácticos que son las elecciones que te pueden proyectar estratégicamente para un cambio a futuro, un cambio que además se proyecte mucho más a futuro. Y eso es lo que van a proyectar estas elecciones. Aquí hay dos modelos enfrentados. El de esta unidad, que además ha ido creciendo tanto, que eso es lo que me da esperanza, porque además empieza a ver también esa variedad representada, porque a ver, en las candidaturas nosotros vemos las distintas candidaturas nacionales o provinciales y vemos que hay justamente esa diversidad del país, diversidad indígenas, afro, montubios, cholos, jóvenes, mujeres de más edad, hombres jóvenes, hombres de más edad, toda la variedad de regiones, es toda esa variedad que es el Ecuador. El Ecuador es diverso, no podemos entender al Ecuador con la foto de Lasso y Nebot, lo tenemos que entender con estas candidaturas de esta amplitud que se está mostrando. Pero también es importante cómo se van involucrando los distintos sectores, así no sean candidatos, en empujar esto, y también va a ser un reto, porque es muy importante que nosotros entendamos que inclusive hasta para gobernar necesitamos de toda esa amplitud, porque justamente un país diverso se tiene que ver representado en todas las instancias. Y eso se dio mucho en la Revolución Ciudadana, tal vez faltó un poco más, pero se dio mucho, tiene que ser mucho más, y es lo que no se da en la foto
de los amigos del binomio Moreno, como le digo yo, que es el binomio Nebot-Lazo. Los panas, los yuntas, los amiguis de Moreno, ¿no? Porque De ahora de Moreno. alguna u otra manera el Partido Social Cristiano, que estuvo tomando distancia, vuelve a acercarse profundamente al gobierno, no por vía del Ejecutivo, sino por vía de su aliado legislativo como es Lazo. Pero entonces ahí tienes otras cosas, efectivamente, y hay otras referencialidades, porque la gente también dice, a ver, ¿qué foto? Ah, mira, él es más parecido a mí. Él, digamos, fue mi compañero en el colegio, Claro, le claro. conozco lo que fuera, y déjame señalarte algunos nombres. Por ejemplo, tienes a Andrés Arauz encabezando, digamos, la presidencia, 35 años, ¿cierto? Economista quiteño de clase media. Tienes, por ejemplo, a Ricardo Ulcuango, ¿no es cierto? Un indígena, digamos, que ha hecho una destacadísima labor, por ejemplo, como embajador del Ecuador en Bolivia. Tienes a José Agualzaca, también dirigente de la FEI, ¿no es cierto?, del sector indígena, así que en el frente de la Unión por la Esperanza está el movimiento indígena. Tienes, por ejemplo, a Paola Cabezas, mujer afroecuatoriana, digamos, también valiente, ha estado peleando todos los temas, ha hecho una comunicación alternativa interesante. Tienes como alterna, nosotros estamos también ya esperando que se confirme esa candidatura, yo voy por las parroquias rurales de Quito, Pichincha, pero tienes, por ejemplo, conmigo a Jairén Noriega, ¿sí? Que representa a la lucha por el feminismo, por las poblaciones LGBTI y por la educación pública, o tienes a un latinoamericanista como Quinto Lucas. Es decir, esa es una foto, en cambio, que te expresa mejor la diversidad de este país, ¿no es cierto? Que esa es su riqueza, esa diversidad. Y ahí, Quinto, ¿tú crees que la gente valora eso? Digamos, en un lado esta suerte como de, ¿no es cierto?, pacto del patriciado, y por el otro lado estos comunes, ¿sí? Porque quiero plantearlo así, no son los nobles, sino estos comunes que se Es eso. presentan y que son parecidos al otro, digamos, yo eduqué con él, estuve en el colegio, compartí, además muchos seguramente en escuelas públicas o en universidades públicas, ¿no es cierto? O en la tarea de caminar la calle con los sectores populares. Esa es la imagen, el rey y sus cortesanos y los comunes. Esa es y eso es lo que se va a expresar la pelea. La pelea en la elección, pelea en el buen sentido, digo, entre dos modelos. El modelo de las grandes mayorías, del progresismo que representa esas grandes mayorías, y los 4 o 5 que representan a su clase, ¿no? Y que son los cortesanos y el rey. Esa es la realidad. Ahora, yo creo que la gente, tal vez hace algunas décadas no le importaba tanto, pero hoy sí le importa mucho más ver a alguien que es igual a él que ver a otro que siempre ha estado alejado y que solo sabe de él por la televisión o por sus negocios. Entonces sí creo que la gente cada vez ve más esa realidad y cada vez entiende más que cuando son sus mismos, alguien parecido a ellos o de representante de ellos, yo digo que es distinto representar a la gente, como se dice siempre en el sistema representativo, que ser parte de la gente. La diferencia de lo que está mostrando UNES, lo que están mostrando todas las candidaturas, es que son parte de la gente. No quieren solo representar a la gente, son parte de esa gente. Por lo tanto, la gente no solo se siente representada, se siente que yo puedo ser vos también. Esa es la realidad y la diferencia con el rey y sus cortesanos. Esta interesante figura, yo puedo ser vos, vos puedes ser yo, y esa es la forma en Eso, la que terminas acercándote sin necesidad, digamos, de que medie el marketing político y que saques una buena foto y que, digamos, levantes en brazos al niño, ¿no es cierto? De que des una palmadita a un anciano. La gente sabe exactamente que vos puedes ser yo, yo puedo ser vos, y este es el nivel de cercanía que seguramente presenta el progresismo. Señalé a Quinto Lucas como también quien está en esa foto grande de esta papeleta para asambleístas nacionales. ¿Será tu primera experiencia en participación electoral, Quinto? bueno, no es la primera porque en Uruguay, yo después de haber estado en el gobierno como vicecanciller, fui a trabajar con Pepe Mujica un tiempo como embajador para la integración, que me pidió que fuese. Fui un tiempo y después regresé al Ecuador. Pero en ese intermedio
Yo voto en Ecuador y voto en Uruguay siempre. En ese intermedio surgió la candidatura de una mujer, que es Constanza Moreira, dentro del Frente Amplio, que hablando con Galeano y con Daniel Biglietti, dijimos, tenemos que apoyarla. Entonces, ¿cuál fue la forma que encontramos de apoyarla? Y con otros artistas fue participar en la lista al Senado en los últimos lugares, sabiendo que no íbamos a ser elegidos ni nada, solo por dar nuestro nombre en apoyar a una mujer, una gran política del Frente Amplio, pero de un sector del Frente Amplio. Entonces digo, esa fue mi participación, no hice campaña ni nada, pero estuve en la papeleta junto con Eduardo y con Daniel apoyando a esa candidata. En campaña, participé en muchas campañas aquí en el Ecuador, pero nunca como candidato. Esta es la primera vez que soy candidato. A nuestra querida compañera y amiga Betiana, que es legisladora también, congresista en Uruguay, me acabas de hacer acuerdo, le mando también a través tuyo un abrazo. Seguidora también, colaboradora del Pepe. Sí, gran compañera y sí, la quiero mucho. Sí, más joven que uno, pero gran legisladora. Bueno, de las diputadas debe ser de las congresistas legisladoras debe ser de la más joven, ¿no? En una Uruguay que es un gerontológico un poco en la política, ¿no? Es que eso es lo increíble. Es que en Uruguay se dice joven, por ejemplo, Daniel Martínez es un joven que fue candidato a la presidencia, perdió la presidencia por poco, ahora es candidato a la alcaldía de Montevideo con otros candidatos dentro del Frente Amplio. Daniel creo que debe estar ahora en los 63 años. En Uruguay es joven. Claro. Entonces, esa es la realidad de un país, de ese país, ¿no? Quinto, voy a ir terminando. Nos quedan pocos minutos, 5 tal vez para cerrar ya. Y tema señalado el tema de la esperanza, coincido, o sea, hay un proceso de unidad, no es publicitado por los grandes medios, pero también, Quinto, lo que se puede ver es una especie, y esto me surge ahora que estoy pensando, por ejemplo, en Paola Pavón. El avanzar con un planteamiento de rebelión a los tres, ¿no es cierto? Lo hemos dicho aquí, es como los superhéroes, ¿no? 16 millones de ecuatorianos, casi 17, pero estos tres, Cristian González, Virgilio Hernández, Paola Pavón, son los que tienen, digamos, la posibilidad de revertir y hacer una rebelión. Ojo, el asambleísta Suero está diciendo que tiene información de que se habría estado gestando un golpe más en línea institucional. De eso jamás se ha dicho nada, pero estos tres Avengers, como he dicho, de la política, ¿no es cierto? Estos sí buscan ser, digamos, llevados a un juicio loco, el juicio de rebelión. Pero también vimos con locura, ¿no es cierto?, cómo esta locura, esta demencia, o a ratos esta lógica de persecución que destila odio, busca un cambio de medida cautelar, por ejemplo, con Paola Pavón, lo cual significaría volver a pedir prisión. ¿Es más fuerte el odio y la persecución política que la esperanza? ¿Qué primará más en las elecciones, Quinto? Y no tienes una preocupación de que, llegándose el momento de las elecciones, que de ahí te hago otra pregunta, ¿será que efectivamente vamos a tener elecciones? Yo creo que todavía hay que estar con los ojos muy abiertos, Quinto, para hacer una proclama por la democracia, las elecciones y su calendario. Cuidado, quieren montarnos aquí un escenario parecido al de Bolivia, ¿no? Un abrazo sincero, cariñoso, muy cariñoso para Bolivia, los hermanos y las hermanas bolivianas. ¿Cómo adviertes, Quinto? ¿Será que, como en esta lógica de piedra, papel o tijera, qué gana, la esperanza o están tan locos con persecución que van a incrementarla? Lo interesante de la esperanza es que está creciendo y que después de la decepción y ese acongojamiento de la gente y todo, bueno, también después de octubre con la pandemia y con todo lo que está pasando, está surgiendo con mucha fuerza. Yo lo veía ahora cuando se aceptaban las candidaturas de los compañeros que fueron a aceptar hoy y lo veo en general, que está creciendo eso. Entonces, se tiene que imponer ante el odio, pero el odio es muy fuerte, o sea, lo que están haciendo con Paola, con Virgilio y con Cristian es el absurdo total, porque además hay una persecución. Es esa locura maligna que decíamos, ¿no? Claro, es casi la camiseta y la sonrisa de ese personaje, porque de alguna forma es un personaje en esa revista, es lo que después se traduce en estas persecuciones.
si vos ves esa camiseta y esa revista, vos decís, este personaje tiene toda la capacidad de perseguir a cualquiera y a los que considera sus enemigos, porque es esto. Entonces sí, el odio es demasiado fuerte. Pero además, una cosa que está vinculada al odio son los intereses. Y hay muchos intereses para que el progresismo no vuelva. Hay muchos intereses para mantener las cosas como están. Entonces, ahí se une todo y obviamente ahí hay un buen apoyo extranjero que es Estados Unidos, juega con eso, jugó en las dictaduras y juega ahora, porque ahora las dictaduras son como vos decías de nuevo tipo. En aquellos momentos eran los militares, ahora juegan al neoliberalismo, pero es un neoliberalismo terrorífico, no es el liberalismo. Hay gente que uno podría decir, bueno, son liberales en todo, liberales en su visión social, política, hasta de la moral. Estos no, estos son a ultranza neoliberales, pero por el otro lado son totalmente represivos, hasta mucho más que las dictaduras, porque tienen ese cinismo, esa cosa de esconderse detrás de la democracia, que la dictadura no se escondía, era eso. Entonces, yo estaría sí preocupado en qué van a hacer de las elecciones, si van a darse, y si se dan, hasta qué punto podemos confiar en unas elecciones limpias, en una situación como la que estamos viviendo, y como la que estamos viviendo con proscripciones de partidos, con lo que le han hecho a Rafael Correa. Bueno, es para desconfiar. Yo no creo en ese Consejo Electoral, ni dudo como no creo en este gobierno. Entonces, creo que tenemos que estar alerta. Neoliberalismo despótico le hemos llamado aquí, y con eso le damos un profundo abrazo y agradecimiento a Quinto Lucas, que ha podido conversar con nosotros. Esta idea interesante que pone, ¿no? Ahí se está juntando el odio y los intereses, pero frente a eso creemos que hay que sembrar de amor la política para poder cosechar mucha más esperanza. Y esto debe ser lo que nos motive. Muchísimas gracias, Quinto, por estar con nosotros en este programa, que es tu programa. Gracias, Pavel, y un saludo fraterno a todos los amigos y amigas. Con nosotros nos vemos la próxima semana. Será el próximo día miércoles en que volvamos a tener frecuencia política por la señal de Radio Pichincha Universal. Como siempre, les dejo con el Minuto ODS y la interesante reflexión que pone siempre María Belén Proaño para conocimiento de todos nosotros. Un abrazo fuerte, nos vemos el próximo miércoles. Es tiempo de más información. En Frecuencia Política, el Minuto ODS. Buenas tardes. En esta era post-pandemia y a las puertas del inicio del nuevo año lectivo en la Sierra Ecuatoriana, surge la necesidad de examinar el papel que tienen las tecnologías digitales y cómo las brechas de acceso, accesibilidad y velocidad de las redes profundizan las desigualdades y vulnerabilidades de la población. Según datos de la CEPAL, el 66% de los habitantes de la región tiene conexión a Internet. Un tercio de la población no tiene acceso a tecnologías digitales por su condición económica y social, en particular su edad y localización. Las desigualdades se hacen evidentes a nivel de hogares. En el quintil más alto de ingreso, el 81% tiene conexión a Internet, mientras que en los quintiles 1 y 2 el acceso es del 38% y del 53% respectivamente. En 2019, según datos del INE, que en Ecuador el porcentaje de hogares con acceso a Internet era del 45.5%. El analfabetismo digital en Ecuador es del 11.4%. Se considera analfabeta digital a una persona entre 15 y 49 años que no tenga un celular activado, que no haya usado una computadora ni tenga Internet en los últimos 12 meses. Existe una baja asequibilidad, sobre todo en los hogares con menores ingresos. El costo del servicio de la banda ancha móvil y fija para la población del quintil más pobre llega a representar el 14% de sus ingresos. La referencia de la Comisión de Banda Ancha de las Naciones Unidas es un umbral del 2% del ingreso, es decir, 6 veces menor. El uso de las soluciones de educación en línea es solo posible para quienes cuentan con conexión a Internet y dispositivos de acceso, y en América Latina el 46% de los niños y niñas de entre 5 y 12 años viven en hogares que no están conectados. Nuevamente, los estudiantes de niveles socioeconómicos más altos tienen computadoras portátiles, mientras que en los quintiles de menor ingreso solo 1 de cada 10 cuenta con dispositivos. Se condiciona entonces el derecho a la educación por la condición económica de los hogares y se profundiza la desigualdad. Las soluciones digitales reducen el impacto que estas medidas de contención del virus, como la cuarentena y el desplazamiento social, tienen.
Por ello, la CEPAL instó a los estados a garantizar la conectividad y asequibilidad a las tecnologías digitales, en algo que ellos han llamado una canasta básica de tecnologías de la información, y que está integrada por un computador portátil, un teléfono inteligente, una tableta y un plan de conexión para hogares no conectados. Soy María Belén Proaño y este fue el Minuto ODS. Gracias por permitirnos llegar una vez más a sus hogares por la señal de Pichincha Universal en la 95.3 en Quito y en la 94.5 en el noroccidente de Pichincha. Recuerden nuestro reprise en Facebook el domingo a las 21:30 en la cuenta de Pavel Muñoz Asambleísta. Los esperamos. Gracias por acompañarnos. Aquí termina Frecuencia Política. Hasta la próxima semana. Este fue un programa de opinión. Clasificación A, apto para todo público.